Gloria a Dios por la palabra. Gloria a Dios porque nos da la oportunidad de compartir el Evangelio. Bendigo, alabo y glorifico, exalto el nombre de Dios. Siempre ando buscando que hace, hace unos meses, en diciembre, mi esposa tuvo pues fue una visitación básicamente, y ella despertó muy alterada y me dijo, estoy preocupada, y me platicó que venía este asunto de la pandemia, y entonces yo pensé que había tenido una pesadilla y que el estar mucho tiempo conmigo la estaba desquiciando y volviendo loca. No, jamás pensé que aquello era una profecía de parte de Dios. La situación es que insistió en esta situación y yo me arrodillé. Doblé durante algunas semanas mis rodillas, todavía no pasaba nada, estábamos yendo a la congregación, todos estábamos juntos disfrutando de un gran avivamiento. Dios empezó a llevar un montón de personas a la iglesia, hubo conversiones, hubo milagros. Quiero decirles que hubo sanidades sobrenaturales. Dios sanó personas de cáncer, Dios sanó personas de situaciones complejas que les habían hecho diagnósticos difíciles, y entonces levantamos la bandera del avivamiento, veintitantas conversiones en un culto, sanidades sobrenaturales. Estábamos teniendo visitas de ángeles que danzaban entre nosotros, y en nuestros cultos se escuchaba el cántico de ángeles mientras compartíamos en medio de la alabanza y de la adoración. Y en verdad yo pensaba que ese era el avivamiento, y Dios me dio una palabra que en su momento pues parece un poquito raro, pero yo no la entendí. Esta palabra que Dios me dio está en Isaías capítulo 40, versículos del 4 al 6, donde dice: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo áspero se allane, porque la boca de Jehová ha hablado. Antes dice: y se manifestará la gloria de Dios, y toda carne juntamente le verá. Ya Dios me estaba preparando para esto. Entonces me dio un mensaje que decía: van a tener que cruzar 6 valles. Van a tener que pasar el valle escabroso, ese valle donde nunca ha sido sembrado, y habrá que quitar todas las piedras, habrá que quitar todo lo que lo hace escabroso para que la tierra se haga fértil. Son pecados que no han sido confesados. Tendrán que pasar el valle de la sombra de la muerte, el valle de lágrimas, el valle de la matanza, el valle de los muertos, también el valle de los huesos secos. Y tendrás que profetizar a los huesos secos y hablarles vida y soplarles el espíritu para que se levanten y los huesos secos vuelvan a tener vida. Dios habló esta palabra poderosa y me dijo 7 herramientas que van a ser infalibles. Con estas 7 herramientas, me gusta esto de las herramientas, porque yo le he pedido a Dios a lo largo de muchos lustros, de muchos años, que no quiero sermones dominicales, no quiero tener un mensaje así muy rimbombante y que la gente se impacte y que digan qué tremendo el pastor y ese tipo de cosas vanas. No me interesan. Le he pedido al Señor herramientas. ¿Por qué? Porque con las herramientas es más fácil hacer las cosas. Siempre pongo mi ejemplo del día que nos mudamos a este lugar. Nos mudamos y trajimos los pocos muebles que dejamos porque no cabían todos. Había que cambiar muebles. Mi esposa estaba feliz y a mí se me iba el aire. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues teníamos que cambiarlos, y los cambiamos finalmente porque eran muebles muy grandes. Venimos de una casa muy amplia, muy grande, y aquí no cabían. Bueno, algo que no cupo fue la cuna de Manuel. Entonces la quisimos meter de una forma, de otra, la volteamos, le dimos por todos lados y no pudimos. Entonces le hablé a Gabriel Pérez, mi hijo Gabriel Pérez, que espero que se conecte, que se acuerde de mí, que me mande aunque sea señales de humo. Y Gabriel dijo, esto está sencillo, dijo, ahorita la metemos. Pues la quisimos meter, él la volteó, la reacomodó, la puso de cabeza,
La quiso bajar por la azotea, meterla por la ventana, por el baño. La cosa es que no pudo meter la cuna jamás y dijo, eh, aquí ya no va a haber de otra y me voy a ir por la herramienta. Pero antes de que se marchara le dije, ¿qué es lo que vas a hacer? Y dijo, pues le vamos a dar serrucho. Quería cortar la cuna de Manuel, quitarle la cabecera y luego dice, ya que esté adentro, se la pego y no hay ningún problema. La cosa no me gustó. Le hablé al carpintero que la hizo. El carpintero que la hizo es otro hijo, Isaac, que también espero que se conecte, espero que mande señales de humo. Bueno, Isaac hizo la cuna y le hablé y le dije, hijo, ¿cómo hiciste la cuna? ¿Cómo es que es de una sola pieza? Y ya me dijo, mire, le va a quitar este taponcito que está cubierto de pintura, le raspa y ahí hay estos tornillos y esta es la herramienta. Y me fui a la tlapalería, conseguí la herramienta. El de la tlapalería me dijo, es caro eso. Y yo, Dios mío, dije, ¿cuánto voy a tener que pagar? Quizás más de lo que cuesta la cuna. Y él dijo, son estos desarmadores, cuestan 80 pesos cada uno. Ante las circunstancias y después de batallar pues bastante tiempo para meter la cuna y no poderla meter de ninguna manera, 80 pesos se me hizo barato. Le dije, deme dos. Entonces me traje los desarmadores y efectivamente tomé el desarmador y mire, salieron los tornillos como cuchillo en mantequilla, rapidísimo. En cuestión de 7 minutos con cronómetro, yo quité la cabecera de la cuna, entró, ya la cama entró fácilmente, la cabecera entró por otro lado, llegué, la puse en su lugar, la atornillé, fue un milagro sobrenatural de parte de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Cuando tienes la herramienta adecuada, las cosas salen bien. Cuando no la tienes es imposible y quieres, como dijo mi hijo Gabriel, echarle cuchillo, meterle serrucho a la cuna. Imagínense la estramancia, cómo iba a quedar aquel asunto. Pero cuando tienes la herramienta adecuada, las cosas funcionan y funcionan muy bien. Entonces les empecé a dar lata en los cultos. Les dije, una cosa más o menos así me había revelado Dios hace algunos ya muchos años. Yo le digo al Señor, danos herramientas. Herramientas para ser mejores hombres. Herramientas para convertir a las mujeres en mejores mujeres. Herramientas en el matrimonio para que nuestros matrimonios sean mejores matrimonios, que fluyan, que demos buen testimonio. Herramientas para ser feliz, herramientas para bajar el reino, herramientas para esto. Y durante muchos años, la predicación de la palabra, aleluya, ha sido, dame las herramientas. Dejé de bajar las revelaciones del corte de los 7 caballos del Apocalipsis o las 7 velas que se encienden en Shabbat o en Hanukkah, las 9. O sea, dejé de bajar algunas cosas que no nos daban o no nos hacían propicio la transformación. No se enojen conmigo. Yo sé que les gustan conocer algunos misterios y les gusta esa parte como mística del Evangelio. Pero a mí, aunque me gusta y estudio mucho y tengo lleno aquí de libros y todo el día me la paso ya aquí en este lugar, estudiando, preparando, leyendo, estoy disfrutando tanto esta cuarentena al lado de mi esposa, mi hijo y el Espíritu Santo, que ha sido un privilegio que Dios nos la haya regalado. Estamos recogidos con Él, tengo más tiempo para estar en mis libros y claro que tengo un montón de ese tipo de revelaciones. Pero, ¿qué es lo que quiero? Herramientas para ti, para que cambies, cabezón, para que seas mejor persona, al que le caiga, seas mejor persona, que seamos mejores en todo lo que hacemos. Gloria a Dios, me gozo en el Señor. Entonces, cuando Dios me avisó que venía esto, que no había ni siquiera indicios, porque Dios despertó a mi esposa una madrugada y le dijo que iba a venir esta pandemia. Hay un zancudo. Bueno, luego lo mato. Me picó. Dios le avisó a mi esposa.
Y yo la tildé, dije, bueno, ya le está afectando vivir conmigo. No sé qué pensé, pero le pregunté a Dios y Él me dijo, estos son los 7 valles que hay que cruzar, pero te voy a dar 7 herramientas con las cuales no hay nada que temer. Así es que si hay alguien a tu lado, voltea y dile, no hay nada que temer. En verdad te lo digo, no hay nada que temer. Vamos a ir adelante. Las 7 herramientas, ya dijimos que con una herramienta es más fácil desarmar una cuna. Con una herramienta es más fácil, si tienes la herramienta para quitar bujías, mira, es bien fácil, es como un torniquete, no va, le das vuelta y sale la bujía. Si no las tienes, va a ser muy complicado que saques la bujía y probablemente eches a perder el carro donde van montadas las bujías. Creo que se llama monobloc. Ten mucho cuidado. Cuando no haya la herramienta adecuada es muy difícil, complicado. Por eso escucha las herramientas una vez más y escúchalas, porque ya me llevé un montón de minutos para poder explicarte por qué estas herramientas son las adecuadas. 1. Primera herramienta, van a pasar este tiempo con fe. ¿Por qué? Porque con fe es posible hacer posible lo imposible. Porque con fe podemos agradar a Dios. Porque con fe podemos decirle al problema que se mueva. La fe hace posibles cosas que sin ella literalmente sería muy difícil vivir, muy complicado pasar una situación como la que estamos viviendo. Es necesaria la fe. 2, en paz. Dios me lo dijo bien claro y yo se los estuve predicando. Ahí están las grabaciones de meses, mucho antes de que se decretara esta pandemia y mucho antes de que estas situaciones empezaran a ocurrir, que es en paz, tengan paz, dijo el Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Cuando Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la da el mundo. La paz que yo les traigo es divina, es angelical, viene de la eternidad en la cual los he metido cuando ustedes decidieron entregarme su vida. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. 3, en obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia derrama la bendición. Cuando estás en obediencia, estás bendito. Dios te bendice. Cuando haces tonterías, tú solo, Dios no necesita hacer nada, tú solo le abres la puerta al enemigo y el enemigo empieza a operar. ¿Y qué crees? No tiene ni pizca de misericordia. No le abras la puerta, obedécele a Dios de 100. ¿Para qué? Para que tu casa esté protegida, para que tu familia esté protegida, para que tu negocio, tu empresa, tu red, tu trabajo, la fuente de tu economía estén protegidas. Obedécele a Dios para que estés en la bendición. Número 4, en santidad, que es, Dios me dijo, los voy a apartar. Si hubiera sabido que iba a apartarnos de esta manera, me hubiera preparado con muchos chocolates, de esos que, ¿cómo se llaman mis chocolates, güera, que me gustan? ¿Rellenos de Baileys? Rellenos de Baileys, unos chocolatitos así que me los... Dios mío, pero no tengo. ¿Y sabes de qué tengo antojo? De esos chocolates. Como dijo Ricardo III, mi reino por un caballo. Mi reino por unos chocolates rellenos de Baileys sabrosos. Ya mejor no les digo porque se les van a antojar y luego van a ir a hacer compras de pánico para escasearlos y que yo no pueda tenerlos. Bueno, si hubiera sabido que era, me estaba hablando de van a estar en mi regazo, los voy a tener recogidos, no van a poder salir a la calle, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues me hubiera preparado con mis chocolates, pero qué bendito es el Señor, estamos con Él. Luego, número 5, pónganse en alabanza, exalten mi nombre, alábenme. La alabanza, ¿qué crees que hace? Espanta a Satanás. Cuando la iglesia canta a Dios, cuando la iglesia alaba a Dios, el enemigo de Dios, los demonios, las brujas y Chucky, huyen. Alaba a Dios, alaben al Señor. Y número 6, en adoración, doblando las rodillas.
doblando las rodillas, humillados, humillados ante la poderosa mano de Dios, humillados ante su presencia, humillados ante el Rey, humillados ante el único que es digno de ser adorado, y ese es Dios, Jehová, el Rey de los ejércitos. Y número 7, en oración. Si ya estás en las rodillas, ¿verdad? Ora al Señor. La oración levanta olor grato a Dios. Intercede por tu familia, intercede por las naciones, ora por la paz de Jerusalén, bendice a los que tienen necesidad. Acuérdate de todos los hospitales. Yo hice una lista. ¿Cuántos hospitales he visitado y cuántos hospitales al menos he pasado enfrente de ellos? Hice una gran lista para ponerme a orar por todos los hospitales que yo haya conocido por fuera o por dentro, y que Dios bendiga a esas personas que están en momentos de choque, que les lleve paz, que haya una visitación y que ellos puedan tener un poquito de consuelo a través del Espíritu Santo en medio de la desgracia. Ponte en oración con estas 7 herramientas, qué bonito se oye. Tú vas a poder pasar esta pandemia, esta cuarentena, dijo el Señor, y yo te las pasé. Te hice guacamole, te hice mantequilla, te las di como 5,000 veces y te las he seguido dando. Por favor, aplica esas 7 y no hay nada que temer. Digan conmigo, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Amén. Al menos oí por ahí alguna que dijo, no hay nada que temer. El tema de los días séptimos es el proceso de la caída de los sentidos. Les voy a invitar a Génesis capítulo 3 y vamos a leer esta preciosa porción. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Dios no dijo eso, el final, pero bueno. Después dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos tus ojos, y seréis como Dios. Les dijo, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su bendito marido, que seguramente estaba en una hamaca descansando tranquilito él. Le dio a comer a su bendito marido, tan buenos que somos los hombres, el cual comió así como ella, y entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Where are you? Por si eres gringo. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre dijo: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho, mujer? ¿Cuántas veces habrán escuchado eso las mujeres? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y entonces Jehová dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y del polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tú y la simiente suya. Aquí está profetizando ya Cristo. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Se produce la maldición, después vienen las maldiciones a causa de la caída de los sentidos. Vemos entonces cómo Eva cayó lentamente en una trampa. Primero prestó sus oídos a la serpiente. Cuando escuches hablar una serpiente, córrele, escóndete. Tienen la lengua separada.
El lenguaje de las serpientes es con que Dios dijo, con que no sabes, con que esto y que lo otro. O sea, detecta a las serpientes. Les gusta el chisme. No escuches chisme. No escuches murmuración. No escuches al Pepillo Origel. No escuches cosas que no tienes que escuchar. Cuando alguien te diga, sea algo, pero el pastor no tiene que enterarse. Cuando alguien te diga, tengo que decirte esto de fulano, de sutano, de perencejo, por favor. Es la lengua torcida, retorcida y partida del enemigo. No escuches a Satanás, porque fue lo primero que hizo Eva y se cayó el sentido del oído. Permítanme, tengo una visita importante. ¡Ay, ñe! ¿Cómo estás? Dame un beso. Diles, estudien bien. Prepárense. Dile, para que sean alguien en la vida. Ora por ellos. Ahí en el celular, ora por ellos. Diles, Padre, en el nombre. Amén. Dame un beso. Y amén. Descansa. Te amo. Guapo. Que Dios te bendiga. Que Dios te llene de luz, paz, amor, gracia y sabiduría. Bendiga todos tus días, tu respirar, tu caminar, tu andar, tu entrar, tu salir. Y te llene de bendiciones, paz, gozo y sabiduría. Y cuando tengas que elegir mujer, sea una mujer cristiana, sabia, santa y que ame más a Dios que a nada. Amén. Amén. Perdón, es que tengo que bendecir a mi muchacho. Él se duerme en este momento y como cambiamos el horario, viene. Él no entiende que yo estoy trabajando y que siempre se despide de mí de esa misma manera. Así es que, perdonen el corte. Entonces, no escuches a la serpiente. Tiene la lengua partida. La serpiente divide. La Biblia habla de que hay quienes a través de los chismes separan hasta los mejores amigos. La Biblia habla de esas personas que se dedican a levantar rumores, a levantar la tierra. Cuidado con ese tipo de personas porque están hablando de parte de Satanás. Aprende a escuchar voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Qué fue? Se cayeron los sentidos, se les cayó el oído, pero en la conexión que hay entre el oído y la voz. Entre el oído y el habla. ¿Por qué? Porque tuvo una conversación con el diablo. Empezó a orar con el diablo, a platicar con Satanás, y eso trae maldición sin lugar a dudas. ¿Por qué? Ahí se cayó esa interconexión y es lo primero que se tiene que restaurar. La conexión entre los oídos y la lengua. Por eso, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque es la fe lo que trae la salvación. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que es, tienes que decirlo para que lo oigas, para que lo oiga el diablo, para que lo oiga la serpiente antigua, para que lo escuchen principados, potestades, ángeles, arcángeles y todas las potestades que están en el aire. Es el primer sentido que se restaura. ¿Cómo? Con la confesión, entregándole al Señor tu vida y recibiendo como tu personal salvador al Señor Jesucristo. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. ¿Para qué? Para que empieces a ser restaurado de los otros 5 sentidos. Hay 4 voces de las que tienes que huir como la hiedra. La voz de Satanás. La voz de Satanás que pone en tela de juicio la palabra de Dios. La voz del diablo que dice medias verdades y medias verdades hacen una mentira. La voz del diablo que tuerce las escrituras. La voz del diablo que trae rumores, que trae chismes, que trae noticias. Cuidado con las noticias, cuidado con esas cosas, no te interesa. Empieza a quitarla de tu vida. La voz de tu carne te quiere llevar a pecado. La voz de tu carne dice, no es tan malo. La voz de tu carne te quiere llevar a condenación. La voz del mundo, pues si todo el mundo lo hace, yo también. Si todo el mundo lo practica, quiere decir que no es tan malo. O sea, aguas con la voz del mundo porque lleva a la gente a pecar. Nos lleva a ser iguales al mundo.
Y si para ser iguales al mundo Cristo vino y fue asesinado de una manera tan brutal, imagínate, no hagamos vano el sacrificio de Cristo. Usted y yo estamos llamados a no ser como el mundo, a cerrar nuestros oídos a la voz del mundo para que sean restauradas nuestras orejas, y también cierra las orejas a la voz de la razón. Que la ciencia, que empezamos a escuchar voces raras de personas que dicen que hace miles de millones de años, cuando la Tierra tiene a lo sumo 7,000 años. Voy a cerrarlo en cifras, en números cerrados, pues. Empiezas a escuchar la ciencia, y la voz de la ciencia te puede llevar a quebrantar tu fe. Así es que hay que tener mucho cuidado. Lo segundo que se cae es la vista. Si ustedes ven en el pasaje que leí, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno y agradable a los ojos. ¿Qué anda viendo la gente vana? Lo que es agradable a los ojos. ¿Qué andan viendo los pecadores? Lo que les satisface la mirada. Andan buscando, y por los ojos, que son las ventanas del alma, muchos caen en pecado. Ten cuidado con la internet, ten cuidado con la televisión, ten cuidado con tus ojos, que es un sentido que tenemos que cuidar, porque el 80% de la información que entra a nuestro cerebro entra a través de los ojos. Entonces la Biblia dice, en boca de Jesús, si el ojo es bueno, todo el resto del cuerpo es bueno. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de escuchar la voz del diablo, en lugar de atender y escuchar la voz de Dios, lo primero que hizo Eva, se estrenó como pagana, como primer pecadora, viendo. Y entonces queda marcado el ojo. Hay que tener mucho cuidado. Y dice, vio que el árbol era bueno para comer, no tenía broncas para comer. Tú no tienes broncas para comer. Aunque me digas, pero ya no hay feria, no tienes broncas para comer. Dios no te va a dejar morir de hambre, tenlo por seguro. Y que era agradable a los ojos, y que era codiciable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto, y se cayó el sentido del gusto. Se le cae el gusto, o sea, no hubo uno solo de los 5 sentidos que no tuviese su caída. Se le cae el gusto, y dice el tacto y el gusto, porque lo tomó y se lo comió. Al tomarlo cae el tacto, y al comerlo cae el gusto. Cuidado con lo que tomamos con nuestras manos, cuidado con lo que llevamos a nuestra boca, porque es muy peligroso. Si lo que tomas con tus manos, no es tuyo, porque lo que había en ese árbol no era de ella, ese árbol estaba prohibido para ella. Era el único del cual Dios les dijo, de ese no podían comer. Podían comer del árbol de la vida. ¿Por qué no fue a ese? El árbol de la vida es Cristo. Cuidado con lo que tomas. Nunca tomes lo que no es tuyo. ¿Y qué es lo que no es tuyo? Empieza por lo que es de Dios. El diezmo es de Dios. Entrégalo. Por eso las manos que no han sido restauradas en el tacto toman lo que no es suyo. Le roban a Dios. Se meten en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no están prosperando, aunque tengan unción para prosperar. Sí son más prósperos que otras personas, pero no disfrutan, no les alcanza, no les basta. ¿Por qué? Porque están tomando lo que no es suyo. Un tacto no restaurado se nota, rápidamente se nota en eso. Hay que restaurarlo, hay que decir, Señor, restáurame mi tacto. ¿Para qué? Para que yo solamente toque lo que debo de tocar, lo que es mío, llámese como se llame. No quiero ser explícito, nada más ve, los pecados de tacto son terribles, hay que tener mucho cuidado. Entonces se restauran en ese orden. En el mismo en que cayeron viene la restauración. Se restauran los oídos, no se los prestes al diablo, no se los prestes al mundo, no se los prestes a la carne, y no se los prestes a la razón. Después se restauran los ojos. Hay que entregarle tus ojos a Dios. ¿Cómo? Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Es más, tenemos que leerlo porque es un pasaje que edifica mucho. Puestos los ojos en Cristo, en Jesús, dice. Déjenme encontrarlo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Si usted tiene todavía la costumbre de tener una Biblia cerca, pues léalo conmigo. Dice allí, puestos los ojos en Jesús, el autor, o sea, el que la inventó, el autor
y consumador, el que la consumó con su muerte y su resurrección. Otra vez, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde tengo que poner mis ojos? En Jesús. En Jesús, para que sean restaurados mis ojos. Ahora, ¿cómo pones tus ojos en Jesús? En los 66 libros de la Biblia. Ponlos allí, ponlos ahí. En tu Biblia, pon tus ojos en Cristo para que sean restaurados. Y entonces todo tu cuerpo estará bueno. Dice, después hay que restaurar el sentido del tacto. Porque muchas personas no pueden restaurar el sentido del tacto. Siguen tomando lo que no es suyo porque no han empezado el proceso como es. Primero los oídos en conexión con la lengua, después los ojos, cuidado con los ojos, en conexión con la mente, se tiene que restaurar el tacto. Y cuando se restaura el tacto, curiosamente, número 3, se restauran las finanzas, porque ya, como decía aquel escritor venezolano, ¿verdad? Ya no hay ladrones en esta congregación, en este pueblo no hay ladrones. Ya no toman lo que no es suyo, empezando por lo de Dios, siguiéndole por todo lo que no sea mío, etcétera, etcétera, y entonces se restaura la prosperidad. El cuarto es el sentido del gusto. Hay que restaurar el sentido del gusto. ¿Para qué? Para que seas una persona que comas en gratitud a Dios y que sepas celebrar una Pascua todos los días, porque imagínate que todos los días en el desayuno, Señor, en memoria de ti, por tu muerte y tu resurrección, tomaremos este pan y beberemos esta bebida, recordando que tú eres la fuente de nuestra libertad y de nuestra salvación. Va a ser poderoso. Y luego a la hora de la comida, y luego en la cena, y si eres como yo, que a media mañana se te antoja algo, a media mañana, y a media tarde, cada vez que comes y cada vez que bebes, estarás dándole gracias a Dios por su muerte y su resurrección. Se va a levantar una gloria que no tienes una idea. Hay que restaurar el sentido del gusto. Y finalmente, dice Génesis 3, 24 y 25, dice, y saqueó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra, del cual fue tomado, lo echó fuera, y se puso al oriente del huerto, puso un querubín en el Edén, con una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué les quitó? La posibilidad de comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque les quitó el ruaj, el espíritu. Si les quita el ruaj, se mueren. Entonces, aquí hay una doctrina entre líneas, porque Dios le empieza a bombear sangre, le da el corazón. Por eso el corazón del hombre es engañoso. Le da el corazón. Esta yo la he explicado y la he desarrollado con versículos bíblicos. Cómprela en su librería más cercana. Ahí está Karina. Karina ahorita está vendiendo las prédicas, igual que en todas las congregaciones. Compras tu disco al salir, etcétera, etcétera. Ahora la compras y te la manda por internet. Y esta es muy buena. La doctrina de la sangre, cómo es que el hombre cae, cómo es que se activa el corazón, cómo es que el corazón empieza a bombear sangre. De ahí que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no es posible la remisión o la restauración o el perdón de los pecados, porque hay cosas que hay que entenderlas así como con manzanitas, y ese mensaje está muy bueno, que es: la sangre es un sustituto del espíritu a los huesos, que era donde estaba el espíritu del hombre, y entonces el hombre muerto empieza a vivir por sangre. Empieza a vivir porque el corazón palpita. ¿Para qué? Para que tuviese la oportunidad de arrepentirse, de recibir a Cristo, le regresa el Espíritu y entonces él vuelve a ser tripartito. Es un cuerpo, un alma con un espíritu, y el espíritu es su pase a la gloria de Dios. Solamente por el espíritu podemos tener pase a la gloria de Dios, que es a la vida eterna al lado de Cristo, al lado de Jehová Dios nuestro Salvador, al lado del Espíritu Santo, que es uno. Dios es multifuncional. O sea,
Ni es 3, ni es 4, ni es 5. Es como Él se le antoja, porque Él es Dios. Es de los ejércitos, es de paz, es proveedor, es Rafa, es todo como tú lo conozcas. Siempre y cuando ese como tú lo conozcas esté aquí escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el último de los sentidos, el que se restaura recibiendo a Cristo, es vuelve el espíritu, vuelves a... Ay, es como cuando los niños están en el vientre de la madre y salen y toman el primer... Imagínate, por primera vez toman aire porque estaban en el líquido amniótico, toman aire y respiran por primera vez y empiezan llorando. Hay que restaurar los sentidos para poder tener sentidos restaurados, vidas en santidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú revelas en tu bendita palabra las herramientas más gloriosas para que podamos ser personas conforme a tu voluntad. En este día, si estás viéndome, levanta tus manos, inclina tu rostro. En este día, en el nombre de Cristo Jesús, yo pongo el aceite celestial en los oídos de cada persona para que sean restaurados sus oídos, en su lengua para que sea restaurada su palabra, sus labios y su voz para alabanza, adoración y oración. Hoy pongo mis manos en sus ojos para que se restauren los ojos y yo proclamo ojos restaurados, ojos limpios en todo Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara, y en el nombre de Jesús ordeno a esos ojos que sean limpios, que sean puros para Dios. Yo impongo mis manos sobre tus manos para que se restaure el tacto y nadie de nuestra congregación robe, ni a ti ni a nadie, y seamos limpios en nuestro tacto, en lo que agarramos. Yo impongo mis manos en tu gusto para que sean restaurado el gusto de todas las personas en nuestra casa, y en el nombre de Jesús soplo espíritu sobre tus huesos, sobre tu nariz, y les ordeno vivan una vida en el espíritu, una vida en santidad, una vida que se conecta a Dios, porque el espíritu del hombre es la única posibilidad de comunicación con el Espíritu Santo de Dios. No hay manera de comunicarse con la razón, no hay manera de comunicarse físicamente. El espíritu, tu espíritu vivo, se conecta con Dios, y yo se lo ordeno ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús, sentidos restaurados para gloria y honra de su nombre. Amén y amén. Amados hermanos, el día de mañana vamos a tener nuestro culto de acción de gracias en el primer día de la semana. A las 10:30 de la mañana estaremos conectados. Mañana es nuestro culto. Estaremos conectados, a las 10:30 para alabar y adorar a Dios. Entonces, mire, prepárense para que aplaudan, para que dancen, para que canten con nuestras adoradoras. Tomen fotografías de su casa. Preparen el pan y el vino para que celebren la Pascua con nosotros. Todos nosotros somos Casa de Pan. Probablemente una congregación que se llame la Cueva del Oso, del apóstol, ¿cómo se llama? El actor ese Jotolón, ¿cómo se llama? Leonardo de DiCaprio. Si hay una congregación que se llame la Cueva del Oso DiCaprio, esa probablemente no tenga la obligación de nada, pero nosotros somos Casa de Pan. En Casa de Pan siempre hay pan. Vamos a celebrar la Pascua. Tenga pan y vino y tome fotos en familia. No tome fotos al pan y el vino. Tómese fotos con el pan y el vino para que salgan ustedes celebrando la Pascua, y entonces hagamos un hermoso video con ustedes y nosotros celebrando la Pascua, y se va a poner esto glorioso. Los amo, los bendigo. Que tengan una linda noche esta noche. Mañana nos vemos para celebrar la Pascua. Que Dios los bendiga.